para mí es muy importante hacer, no pensar tanto. Yo veo mucha gente que se queda trabada pensando. Ojo, hacer por hacer tampoco es la mejor de las soluciones, pero digo, prefiero moverme antes que quedarme quieto pensando cuál va a ser el mejor movimiento. Yo creo que eso te da mucha información. Te da mucha información respecto de si te gusta eso que estás haciendo, o si no te gusta. Si no te gusta, haces otra cosa. Si te gusta, profundizás ahí adentro. ¿Es como decirle sí a todo? No sé si es decirle sí a todo. Significa hacer algo. Digo, si no tenés idea qué querés hacer o no tenés idea de tu propósito, hace algo. Eso te va a llevar a lugares, a conversaciones con personas, te va a llevar a tener problemas distintos que tenés, a hacer algo distinto. Cuando haces algo distinto, para mí empezás a encontrar información, y esa información es la que te va acercando para mí a tu propósito. Muy buena gente, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy con un grande de Twitter, con nada más y nada menos que Mati Chu o Matías Schusterman. Gracias por la invitación. Mati, un gusto enorme conocerte y gracias por sumarte. Che. Igualmente. Hablábamos recién fuera de cámara y nada, digo lo mismo. Así que un placer. Bueno, como es costumbre del podcast, empiezo preguntándote por vos. ¿Quién es Mati? Una pregunta amplia, ¿no? Perdón, para empezar. Es una pregunta amplia para un horario tan temprano. No, pero creo que hoy lo tengo un poco más claro que hace algunos años. Soy una persona que ama la tecnología y la comunicación. Son mis dos, si querés, líneas rectoras grandes de mi vida que guían un poco todo lo que hago. Y trato en ese camino de ir siéndome fiel a los deseos que tengo y divirtiéndome sobre todo. Tengo ganas, me gusta divertirme y siempre tratando de que esos dos bastiones estén presentes en todo lo que hago. Así que diría que Mati es una persona que ama la tecnología, la comunicación y trata de divertirse haciendo cosas con esas dos cosas. Creo que sí, creo que es eso. ¿Cuándo te diste cuenta, Mati, que te gustaba la tecnología y cómo fue? Y lo mismo con la comunicación, ¿no? Creo que la tecnología lo heredo de mi viejo. Mi viejo compraba los fascículos de Clarín. No sé si te acordás que en otra época venían los diarios con unos fascículos de cómo dominar el Excel y eran como... Te armabas un coleccionable, con la carpeta y mi viejo era fanático y todos los fines de semana se compraba el diario para que le venga el fascículo ese. Teníamos una biblioteca entera llena de esos fascículos. Y eso quizás es la consecuencia de que a él le gustaba la tecnología y fuimos de los primeros en tener una computadora. No nos sobraba nada, pero había una computadora en mi casa. Y el aparato me cautivaba el aparato, me cautivaba lo que podía hacer. Me acuerdo de como ya de muy chiquito, poniendo un disquete, copiando una cosa, intentando ver cómo jugar un juego que no lo podía haber comprado, entonces como tratando de jugar. Creo que fue ese momento como medio fundacional. Aparte nací en una etapa donde, para mí la mejor etapa de internet, por lejos, los comienzos de todo, donde internet no era byte, no estaba pensado para el otro, sino que estábamos descubriendo la cosa. No había una cosa de pensar en el otro, en quién lo va a recibir, cómo hacer que eso tenga más resonancia, que sea más resonante, sino que estabas pensando únicamente en el jueguito. Los juegos no estaban pensados en comprar créditos y seguir comprando, no estaba tan profesionalizado. Y creo que esa etapa me enamoró a mí de internet. Así que ahí yo creo que nace mi amor por la tecnología. Después se profundiza en la secundaria, que como te contaba, estudié en una escuela técnica donde aprendí programación. Ahí ya más afianzado, si querés, el amor por la tecnología. Y después si querés, en la parte, digamos, más profesional de la vida, estudié ingeniería en informática varios años, así que ahí también como creo que ese fue como ya etapa culmine donde dije, bueno, la tecnología va a estar en todos los momentos de mi vida, va a estar porque me encanta y la disfruto. Y la comunicación, no tengo tan en claro dónde vino la comunicación. Creo que vino un poco más tarde que la tecnología y creo que la encontré en internet. Me acuerdo de la etapa de los foros,
una etapa de foros donde yo era muy chico para los foros. Me acuerdo que era el único de mis amigos que entraba a foros. ¿Tipo 2016 o antes? No, mucho antes. Te hablo de 2005, 2003. Claro. Fundacional. Fundacional de internet. Y me acuerdo que yo entraba a foros de internet, que había solamente gente bastante mayor que yo, conversando sobre temas más complejos de la vida, que quizás son los temas que hoy se conversan en Twitter o en mesas. Y me acuerdo que todos me doblaban en edad. Yo me acuerdo del foro ese. Pero sin embargo a mí me gustaba sentarme en esa mesa. O sea, me gustaba entrar a lugares y tener una conversación y charlar con gente sobre temas. Y creo que ese fue como el primer lugar en donde dije, en la comunicación hay algo que me gusta. Después, pasando algunos años, internet se volvió más complejo y ahí empecé a hacer algunas otras cositas con la época de la fanpage, las épocas de Tumblr. Vamos a matar a este mosquito, ¿no? Tenemos un mosquito que en cualquier momento nos va a picar, pero este no es igual. Este de los buenos. Este de los buenos. Que hay uno que te pica y otro que... Sí, total. Así que creo que esos son los dos momentos, ¿no? Como un momento tecnología más al principio, momento comunicación quizás cuando internet ya empezó a tener su propio rodaje. Época de los foros. Te diría que después del Fotolog, de toda esa época de Fotolog, creo que por ahí, pero ahí empezó a gustarme la comunicación. Lo interesante de vos, y no lo quiero todavía spoilear, porque vos hiciste como un sprint más de la comunicación. Mucha gente se queda antes de lo que haces vos, y lo que haces me parece fabuloso. Lo empecé a encontrar hace un tiempo y es un vicio, pero te iba a preguntar por tus cimientos, ¿no? Vos hablabas de tu viejo. ¿Cómo es la relación con tu viejo? Bueno, también fue una cosa asignada en mi vida. Yo perdí a mis dos viejos de muy chico. Lo lamento mucho. No pasa nada, me puedes preguntar. Te dije que estaba todo bien, podemos hablar de cualquier cosa. Ya es algo que digo, va conmigo y lo cuento obviamente con tristeza, pero algo que es una herida... no te digo sanada, porque nunca sanas esas heridas, pero bueno, es lo esperable de la vida. Uno despide a sus viejos, no despide a sus hijos. Ese es el devenir de la vida. A mí me marcó mucho todo mi desarrollo personal y profesional haber perdido a mis dos viejos. Mi vieja cuando yo tenía más o menos 14 años y mi viejo lo perdí cuando yo tenía 23, 24 años. Uno sabe que va a despedir a sus viejos en la vida, no sabe que tan temprano. Pero bueno, eso también me hizo quien soy hoy, ¿no? O sea, me desarrolló cualidades y nada, de vuelta no reniego. Sí me hubiera encantado tenerlo 30 años más conmigo, pero bueno, también un poco fue consecuencia lo que soy hoy de toda esa experiencia de vida. Así que bueno, hoy mi familia es un núcleo chiquito, está mi hermano, yo, mi abuela, tengo tíos, pero bueno, mi núcleo más íntimo, mi hermano y yo, y quedamos ahí. ¿El vínculo con él cómo es? No, increíble. Y también el hecho de tener una historia familiar de mucho duelo, mucha despedida, hace que los que queden se fortalezcan, ¿no? Bueno, en mi caso, no sé, en otros casos puede ser distinto, pero en mi caso nos fortalecemos mucho. Él, aparte, es muy distinto a mí, le encanta el deporte, no lo metes en una oficina, no lo metes en una computadora, ni aunque, olvídate, él quiere estar afuera, él es futbolista profesional, se dedica al fútbol, viajó por todo el mundo jugando al fútbol, o sea, jugó en Hungría, Italia, España, Indonesia, y es muy bueno lo que hace, realmente es muy bueno. Te felicito por ese brillo que te sale de hablar de él, ¿no? O sea, qué lindo eso. Es que es un crack. Se la pasó viajando por todos lados y muchas veces me era muy difícil verlo, porque claro, él vive un año en un lado, un año en otro, un año en otro, y para allá de por sí que somos una familia muy pequeña, no tenerlo cerca era difícil, pero la verdad es que se la pasa jugando en lugares increíbles. Las veces que pude viajar y verlo es espectacular, y ahora está jugando acá. Así que cada fin de semana que puedo me voy a verlo jugar. Pero sí, para mí es hermoso. Mati, con tu viejo, bueno, vos me contabas que un poco la tecnología la empezaste a adquirir
con esa repetición de esa actividad que hacía él, de conseguir cosas e informarse. ¿Alguna otra cosa que te haya marcado de él? Bueno, no, el laburo, definitivamente trabajar mucho y trabajar duro, es algo que heredé. Quizás mi historia familiar más, todas las historias familiares de descendientes de inmigrantes tienen historias de trabajo muy, muy duro, ¿no? Porque te venís de otro país o viene tu familia de otro país y de repente se tiene que armar de cero, con lo cual no hay otra cosa que trabajar, no venís acomodado. Pero mi historia familiar estuvo asignada por algunos temas un poquitito más complejos en términos del manejo del dinero. ¿Sí? O sea, el manejo del dinero no era... La educación financiera es algo relativamente reciente para la población común, ¿no? Sí, en términos de masividad. En ¿no? términos de Porque, masividad, sí, exactamente. sí. ¿No? La posibilidad de acceder a un broker, de acceder a instrumentos financieros que te protejan de inflación o que te protejan de determinados vientos globales, es algo relativamente reciente. Hace 40 años y no tenías $300.000, no te atendía el teléfono nadie, no tenías un broker que te atendiera el teléfono. Claro, no estabas en la mesa, ¿no? O sea, para estar en la mesa tenías que tener como un boleto de entrada que sea ¿qué es lo que esta persona tiene para ofrecer? Tal cual. Entonces... es duro eso, pero es cierto. Eso funciona así y siempre funcionó, ¿no? Y siempre va a ser, creo. Pero hoy tenés la posibilidad de tener tus herramientas, de estudiar y de poder manejártelo vos. Y creo que hoy está más democratizado el acceso a la información financiera, ¿no? Pero bueno, mi viejo y su padre y toda una parte de la familia sufrió mucho el tema de no saber cómo manejar el dinero. Entonces, claro, mi viejo, la respuesta natural que tenía eso era el trabajar un montón. Horas, pensado en horas, ¿no? Yo creo que tengo un poco como esa herencia, trato de romperlo un poco porque me acuerdo de él trabajando a la noche, ¿no? Trabajar de noche es hermoso. A ver, para quienes nos gusta laburar... es el momento donde estás más tranquilo, es el momento donde ¿no? nadie te rompe las bolas, donde estás enfrente de una computadora, no suena un WhatsApp, no suena un teléfono. Es espectacular. Para actividades creativas a mí a veces me funciona mucho mejor a la noche que de día. Pero bueno, también es nocivo, digo, te tenés que desconectar en algún momento. Tenés que decir, le dedico a mi vida personal, a entrenar, a ver una serie, otras cosas, ¿no? A descansar, a hacer otras cosas que te hagan bien. Así que yo creo que heredé esas dos cosas centralmente, ¿no? Como primero el laburo duro, o sea, trabajar, hard working, de lo que hagas, metele para adelante, y el amor por la tecnología, definitivamente esas dos cosas, ¿no? Yo creo que puedo resumirlo ahí. Sí. ¿Y la disciplina? Y la disciplina creo que es algo que fui forjando más por mi cuenta. No porque él no haya sido disciplinado, porque creo que para trabajar duro tenés que ser disciplinado. Pero sí creo que la disciplina es algo que fui encontrando. No sé si me costó. Ahora está muy de moda, viste, esto, los baños de agua fría, de la gente que se mete en agua fría, o de esta gente que mete la cara en un balde de hielo a la mañana, se levanta a las 4 de la mañana para desarrollar la disciplina, porque hay mucha gente que realmente le cuesta la disciplina. A mí no me costó nunca la disciplina, o sea, yo soy muy... fue natural, digamos. Sí, yo soy muy enfocado. Sé que me interesa el futuro, sé que me interesa construir riqueza, a la vez me gusta divertirme y me gusta hacer cosas que me den significado. No me gusta estar adentro de una rueda de hámster que no sienta que estoy haciéndole bien a nadie. Me gusta la música, me gusta el arte, trato de como tocar un poquito de cada una de todas las cosas que me hacen bien, y trato de encontrar el balance en todo eso. Andás a ver si habrá sido terapia, no lo sé, hice varios años terapia. Qué bueno, ¿no? Cuando necesitas ayuda a pedirla. Sí, lo tuve que pedir. En un momento toqué la campana y dije, necesito un terapeuta. Una gran amiga me dijo, toma el teléfono de esta persona, llámala y... Llámala ayer. Llámala ayer. Y la verdad que fue una de las experiencias más transformadoras que tuve en mi vida. Después, bueno, lo hice 7 años, ¿no? Después ya en un momento dije, bueno, hasta acá está bien. Después seguramente volveré porque la vida te va cambiando, se van moviendo las placas tectónicas que te sostienen, pero bueno, por ahora venimos bien. Mati, ¿y mentores de tu vida? Que vos puedas decirme con tal persona, quizás no puedas decir el nombre, quizás sí.
Eh, Alguien que vos sientas que, mira, che, este tiempo que estuve, hubo un antes, un durante y un después. tengo mentores, tengo personas que me fueron transformando la visión sobre algunas cosas. Eh, Quizá no una persona que yo diga quiero ser esa persona en 20 años. Quizá no hay nadie que tenga esa, o sea, como que también creo que tiene que ver un poco con mi impronta de querer ser yo. O sea, como no quiero ser nadie, quiero ser yo y encontrar mi camino y descubrirlo, ¿viste? No querés ser otra persona, querés ser vos. Como que quiero ser yo en 20 años de la forma que pueda, pero quiero ser yo. Y hay ciertas personas que me transformaron. Por ejemplo, una mujer que se llama Adriana Turdera, ella era coach y en un momento me sumé a unos grupos empresariales que no sé si conocés los grupos Vistage. Vistage es una organización mundial de grupos de empresarios, gerentes de pymes, CEOs de pymes. Centralmente está en todo el mundo, pero acá en Argentina es interesante lo que hacen. Y ella era la coach del grupo. Y yo entré a ese grupo cuando tenía 25 años. Todos me doblaban en edad. En ese grupo, y ella fue un poco la guía respecto de cómo desarrollarme profesionalmente, de cómo atacar problemas que te suceden en el ámbito profesional. Ella fue una... Que son muchos, ¿no? Son muchísimos, ¿no? Desde cómo manejar financieramente, cómo manejar humanamente un equipo, cómo... Bueno, nada, fue realmente un antes y un después en términos de lo profesional. Yo tenía mucho miedo, cuando mi viejo fallece, yo me quedo a cargo de la pyme que tenía él. Era una pyme que tenía 10 personas a cargo, vendíamos por internet, de hecho era una pyme que vendía por internet. Un e-commerce. Era un e-commerce, no era solo un e-commerce, tenía un canal que era e-commerce. No, perdón, no lo quise pero bajar el precio, pero quiero decir como que... No lo entendí como bajar el precio, lo que digo es que el e-commerce en general suele ser un canal de venta, que es el canal de venta online. Y obviamente hay muchas empresas que se montan sobre eso para vender, pero lo que teníamos era una empresita que vendía por internet, vendía físicamente, vendía por Mercado Libre, hacía algunas cositas más. O sea, era una empresita un poquito más compleja. A mí me hubiera gustado que sea centrada en e-commerce, pero bueno, en su momento era una venta muy difícil de hacer porque era una venta consultiva. Pero, o sea, fíjate qué interesante, y perdón que haga este pequeño paréntesis, ¿no? Hay un influencer inmobiliario que salió hace un tiempo, que explosionó en este tiempo, que él habla de mucha gente que no conoce cómo manejar ciertas cosas y que lo que hacen es enfocarse en lo que hacen, repitiendo palabras, ¿no? Pero dice, ellos hacen lo que hacen bien y lo hacen y no conocen otra cosa. ¿Y qué superpoder que es ese? Porque se enfocan en eso, digo... Es un logro tener una empresa de 10 personas. Sí, yo tengo mucho miedo. Son 10 familias, son 10 potenciales quilombos. Sí, total. Son 10 potenciales ayudas también, ¿no? Pero digo... No, definitivamente. Bueno, yo tenía mucho miedo en ese momento porque cuando fallece mi viejo me quedo a cargo de una estructura donde había 10 familias a cargo mío, que es poco, pero a la vez es un montón para un pibe de 23 años. Totalmente, es un montón. Y no tenía las herramientas, esa es la verdad, no tenía las herramientas, ni siquiera estaba en mi mente hacerlo, ¿no? Hacerlo. De hecho, seguramente si no hubiera sido mi vida de la forma que fue, hubiera seguido otro camino completamente distinto. Por eso te decía que estoy contento con lo que soy hoy, porque digo, las condiciones me llevaron a esto, pero definitivamente tenía mucho miedo y creo que Adriana fue una de las personas que más me acomodó, me aplomó. ¿No? La voy a buscar, Adriana Turdera. Sí. La vas a encontrar más por LinkedIn. Es una mujer más grande, pero una persona con mucha sabiduría y con mucho manejo de grupo. Y manejaba un grupo de empresarios. Y vos pensás que los empresarios ya de por sí tienen un ego importante, cada uno. Y ella era una persona que podía manejar perfectamente una mesa llena de egos. Sí, y tiene, yo lo pensé eso, digo, debe tener un sentido, porque llegar a ese lugar... Si no tenés el ego desarrollado, no llegás. ¿Cómo llegás? ¿Por qué lo harías? No, tenés que desarrollar el ego, seguramente. También tenés que domesticarlo. Tenés que hacer dos cosas. Tenés que domesticar el ego por un lado y tenés que desarrollarlo. Porque si se te va de mambo el ego, también es un problema para vos y para toda tu gente. Es una vida no vivible, ¿no? En el fondo es como que... Para la gente que está a tu alrededor seguramente sea no vivible. Para quien desarrolla el ego muy grande,
bueno, se rodea de gente que tiene también el ego chiquito. Creo que tiene que ver un poco, hay equilibrios que se dan, ¿no? Dos personas con el ego muy grande chocan. Una persona con el ego muy grande y otra persona con el ego un poco más chico, medio que pueden coexistir, ¿no? Pero creo que cuando los empresarios, sobre todo, encontrás gente con un ego importante, ¿no? Y creo que, bueno, hay que saber domesticarlo para que la gente de tu alrededor no la pase mal. Claro. Porque la realidad es que, digamos, sos el que decide, tenés además del ego grande, tenés una relación de poder, tenés autoridad, sos quien decide cómo se hacen las cosas, entonces tenés que saber domesticar esa faceta. Sí. O sea que te encontraste con 23 años con una empresa de 10 personas funcionando. ¿Ya habías trabajado en la empresa o estabas así? Estaba trabajando algunas horas, como que estaba estudiando mientras tanto y trabajaba algunas horas como para poder ganarme un manguito y poder pagar mis cosas, pero trabajaba como vendedor. Me ocupaba de algunas cositas digitales, qué sé yo, pero no era un cargo de gerente ni nada por el estilo. No, pero fue un cargo fundacional para vos, ¿no? Para mí fue un lugar espectacular. Ahí descubrí mi amor por vender, por así decirlo. A mí me gusta vender, es una cosa que disfruto. Disfruto de encontrar en realidad match entre lo que yo sé hacer y lo que vos necesitás. Disfruto de eso, no sé si vender por vender. A mí no me interesa venderte algo que no te sirve. De hecho, cuando alguien viene y me dice me duele A y yo no sé cómo solucionarlo, no le vendo nada. Pero porque sé que no tiene ningún tipo de sentido. Porque esa relación va a durar muy poco. Mira, me sirve para preguntarte. Eso para mí tiene que ver con el propósito. Total. Y preguntarte si vos encontraste el tuyo y qué es el propósito. Yo creo que el propósito lo vas encontrando y va cambiando. No creo que siempre sea el mismo. Y creo que en mi caso lo encontré haciendo cosas. O sea, lo encontré moviéndome. Y hasta donde digo, hoy quizás es el primer momento donde te puedo decir, bueno, tengo un propósito muy claro de lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Pero hace 10 años no tenía muy bien claro esto. De hecho, a los 20 para mí no tenés claro tu propósito. En general, la gran mayoría de gente, ¿no? Y creo que se va transformando, sobre todo. Me parece que no es algo estático. Cada uno tiene su motor. Cada uno encuentra el motor en algo por el cual levantarse a la mañana, el motivo. Cuando tenés hijos, seguramente gran parte del propósito sean tus hijos. Sean darle un bienestar, un futuro, educarlos, verlos crecer. Cuando no tenés hijos, en mi caso, por ejemplo, no tengo hijos, pienso mucho en el futuro, pienso mucho en mi retiro el día de mañana, pienso en tener un cuerpo sano, pienso tener la suficiente riqueza como para poder elegir qué hacer, viajar, disfrutar de un atardecer, de cosas no tan complejas. Pero en mi caso me mueve centralmente eso y divertirme, pero no una diversión de corto plazo, sino como hacer cosas que me entretengan, me hagan disfrutar. Como un hobby, por ejemplo, como que si vos lo que haces se transforme en un hobby profesional. Sí, o sea, creo que, a ver, un hobby, no sé cuál es la definición exacta de hobby, pero entiendo que un hobby es o sea, como si vos podés convertir tu laburo en un hobby, tu trabajo en un hobby, me parece que es como el mejor de los universos, porque no te va a costar hacer lo que haces, ¿no? No te va a costar y vas a estar disfrutándolo. Pero sí, definitivamente eso. Creo que vas encontrando el propósito con los años. Cuando vas creciendo vas encontrando mayores certezas. Mati, y una persona, por ejemplo, que está en el colegio, dice, che, escucho que la gente habla de propósito, pero yo no sé cuál es mi propósito. ¿Qué le dirías a esa persona que quiere buscarlo, que no sabe ni qué es y que no sabe cómo encontrarlo, obviamente? Para mí es muy importante hacer, no pensar tanto. Yo veo mucha gente que se queda trabada pensando. Ojo, hacer por hacer tampoco es la mejor de las soluciones, pero digo, prefiero moverme antes que quedarme quieto pensando cuál va a ser el mejor movimiento. Yo creo que eso te da mucha información. Te da mucha información respecto de si te gusta eso que estás haciendo, o si no te gusta. Si no te gusta, haces otra cosa. Si te gusta, profundizás ahí adentro. Es como decirle sí a todo.
No sé si es decirle sí a todo, significa hacer algo. Digo, si no tenés idea qué querés hacer o no tenés idea tu propósito, hace algo. Eso te va a llevar a lugares, a conversaciones con personas, te va a llevar a tener problemas distintos que tenés, hacer algo distinto. Cuando haces algo distinto, para mí empezás a encontrar información y esa información es la que te va acercando para mí a tu propósito. Y cuando haces, tenés más información sobre quién sos, porque haces algo y te das cuenta qué te gusta, qué no te gusta, qué problema no sabías que tenías. Entonces para mí la clave es hacer. Creo que uno encuentra cierto propósito más centrado en los 30. Capaz seguramente alguien lo encuentra más en los 40. Estoy tratando de ser, de generalizar, ¿no? Obviamente esto es algo que no es... pero creo que en algún punto necesitas rodaje para encontrar propósito, ¿no? Al principio no vas a encontrar nada. Cuando sos un pibe que tenés 20 años no vas a encontrar nada. Estás entendiendo quién sos. Estás formando tu personalidad, estás entendiendo qué te gusta, qué no te gusta. Sí creo que es muy importante prestarle atención a las inquietudes naturales. Esto que te decía yo de la tecnología a mí me nació cuando tenía 12 años. Bueno, yo ya sabía que había algo ahí. En mí había una cosa, un amor por la tecnología. Yo tenía que seguir por ahí. Es más, no creo que haya habido otra posibilidad. No creo que haya dicho, no sé, me voy para este lado. No, yo necesitaba hacer algo con tecnología. Y para mí hay que seguirlo. O sea, seguir esa inquietud natural y hacer cosas. Y después se van acomodando los pingos en la cancha. Mati, ¿seguís con la empresa que era de tu viejo? No, ya la hice como una venta de fondo de comercio y siguió su camino. Sigue viva, o sea, hoy está funcionando. O sea, hoy sigue existiendo, no la manejo yo. Y cuando vos hiciste la fusión, o sea, hiciste el traspaso, ¿la gente que estaba quedó? No, la gente no quedó, mucha tenía miedo respecto de la nueva gestión y bueno, nada, en su momento mucha gente decidió también como cierre de ciclo, decir, bueno, listo, nada, terminamos acá también y nos vamos para otro lado, así que la gente, digo, no me acuerdo si una o dos personas siguieron, pero la gran mayoría no siguió. Tenían la opción de quedarse. Obviamente. Mirá. Tenían la opción de quedarse, pero cada uno decidió que ese era buen momento para hacer otra cosa. ¿Y eso hasta cuándo quedó la empresa? ¿Hasta cuándo la tuviste? ¿Cuánto Hasta tiempo? 2019, más o menos. O sea, yo la tomé el control, ponele en 2014, 2013, hasta 2019, más o menos fueron 6 años, 5 o 6 años. Un montón. Sí, Tuviste hasta en un cargo, o sea, sí. directivo mucho tiempo. Sí, estuve también aprendiendo mucho. Tener una pyme requiere mucha gimnasia, en Argentina sobre todo, ¿no? Pero requiere mucha gimnasia, de cómo comprar, cómo vender, cómo pagar, cómo gestionar personas, cómo operar con el contexto cambiante. Todo eso para mí fue aprendizaje. Cuando sentí que no estaba aprendiendo más, en el momento que me di cuenta que no estaba aprendiendo más o que ya había llegado como al punto donde dije, bueno, hasta acá estoy bien, ahora necesito volar solo, ahí como tomé la decisión y bueno, creo que fue de las mejores decisiones de mi vida. Mati, ¿y te pasó de tener noches sin dormir por algún problema de la empresa y no saber cómo resolverlo? Sí. Cualquier persona que emprende tiene noches sin dormir pensando en algo. En general te pasa los primeros años de esos problemas. Los primeros problemas te pasan. No pasa eso tanto en el mundo corpo, ¿no? Y no creo que pase en el mundo corpo. En el mundo corpo cerrás la computadora a las 6 de la tarde y la gran mayoría de gente no le importa qué pasa después de las 6 de la tarde en el mundo corpo. Y está bien, digo, para algo te unís a una superestructura con miles de personas, es una mini ciudad. No te importa qué pasa después de las 6 de la tarde o alguien lo va a solucionar, que no sos vos. Cuando decís seguir tu camino profesional, sos vos. Y si no te cuidas vos, te pasan por encima. Y pasé noches sin dormir, sobre todo momentos de crisis económica donde, qué sé yo, una corrida cambiaria de las primeras, ¿no? Las primeras que viví yo, por lo menos liderando una empresa que vendiera productos asociados al dólar, y también problemas con personas, ¿no? Algún problema con algún empleado, con alguna desvinculación. Los primeros problemas te desvelan un poco. Después, cuando entendés, te vas haciendo un cuerito, una primera piel
que te permite después decir, bueno, otro día más en Argentina, otro día más haciendo lo que hago, y la verdad es que después en general ya no te haces tanto problema. Mirá, qué mensaje, ¿no? Para la gente que está emprendiendo, que decir, bueno, eso te va a pasar y eso es Sí. normal también. Tenés que, y aparte no está mal tampoco preocuparte, y te va a pasar. Después te das cuenta que el problema no es tan grave como te imaginas, o que tiene solución, o que nada. Después como le bajás un poco el precio, ¿no? A eso. Pero al principio te parece que es lo más importante que te pasa en la historia, y que tenés que estar pensando en eso todo el tiempo. Bueno, después aprendes. Eso no queda otra que vivirla. No queda otra, ¿no? No Es queda. experiencia pura. Necesitas vivir algunas cosas para entenderlas. Por más que te las expliquen, no creo que sea algo que conceptualmente lo puedas vivir y ya, ¿no? Como que digas, no, me lo contó un amigo que es así y que tengo que vivirlo así. Nada, te pasa por el cuerpo. Por lo menos a mí me pasó. Che, Mati, ¿y eso no te desarrolla lo que ahora se llama tipo un aura? Porque yo veo a veces los libros de negocios y lo muestran muy fácil. A veces armar una empresa y decir, che, pero para, de 5 páginas alguna empresa. Es como los videos donde te muestran, no sé, en un minuto te hacen un postre y decís, no puede ser tan rápido. Está hasta cocido ya en un minuto. Y vas a decir, ves el backstage, es un quilombo, es toda una cosa caótica, la cocina que se cae a pedazos. Yo creo que los libros de negocio están muy centrados en mercados de primer mundo. En general son Estados Unidos, Europa. Y obviamente que en otros mercados es fácil. Constituís una empresa en un día. Tenés un mercado laboral súper profesionalizado, muy estable. Creo que es distinto, ¿no? Hacerlo. Tenés un mercado muchísimo más grande. Estados Unidos solo tiene 300 millones de habitantes. Con poder de compra por 20x de lo que tenemos en mercados de Latinoamérica. Entonces, es lógico que en otros mercados quizás sea un poco más sencillo. Claro. Tenés por 20 también lo que vayas a vender, ¿no? O sea, lo que sea que quieras vender. De potencial, todo por 20 o por más, ¿no? Claramente. Entonces, creo que en otros mercados es más fácil. Ahora te pasa en Latinoamérica que tenés las complejidades propias de Latinoamérica. Impuestos, regulaciones, incentivos mal puestos. Si querés digamos, un terreno profesional donde tenés muchos profesionales que no son especialistas en lo que hacen, entonces tenés que también lidiar con mucha gente nueva en lo que está haciendo. En general, quienes son más profesionales se suelen ir a trabajar afuera, o tenés en otros mercados, tenés un montón de gente trabajando en otros mercados. No estoy diciendo, estoy generalizando, por favor, no me malentiendas, hay muchos profesionales excelentes en Argentina, pero digo, en general el camino para el argentino profesional es decir, che, laburo en Argentina durante un par de años, y si puedo después laburo en otro lado, que me paguen en dólares o lo que sea en otros mercados. Entonces es difícil. Con una situación cambiante desde lo monetario también hace que la gente se te vaya, porque de repente subió el dólar, te digo, los últimos 10, 15 años sube el dólar y de repente lo que cobrabas ahora no es tal cosa. Entonces también digo, es muy desafiante desde todo punto de vista, desde poder retener al talento, desde poder afrontar los impuestos y desde las regulaciones que hacen que los incentivos estén mal puestos. Entonces el incentivo no está en invertir, mejorar, agrandar tu empresa. En general el incentivo es cómo haces para no perder, ¿no? ¿Cómo haces para no perder? Qué triste, ¿no? Porque la verdad tendrías que pensar en meter goles, no en defender. Poner una de las deformaciones para mí más grandes de cualquier economía tiene que ver con el dólar oficial y el dólar blue. Cuando tenés un dólar alternativo paralelo con un spread con el dólar oficial del país, se generan alrededor de eso miles de negocios. Muchísimo más rentable que trabajar en algo que sabes hacer y que le sirve a alguien. Entonces, perdés mucho tiempo tratando de explotar esa deformación de un sistema, de una macroeconomía, y eso es tiempo, esfuerzo, energía de gente, todo desperdiciado en algo que es de corto plazo. Es explotar al máximo esa deformación. Mientras tanto, todos los países están trabajando y están siendo mejores que vos en todas las demás cosas. Entonces, claro, te van ganando competencia, te van ganando en profesionalismo. Entonces, es así. Lamentablemente funciona así. Y en Argentina tenés muchos esos momentos donde decís, che, si hago esto, gano muchísima más plata que si hago esto otro y hago lo que correspondería hacer, ¿no? Que es mejorar mi servicio, mejorar mi producto, mejorar mi atención.
Pero todo eso en el corto plazo capaz te paga mucho menos que explotar esta otra deformación de la economía. Claro. Entonces, bueno, eso tiene Argentina, ¿no? Tiene esas disyuntivas. Decís, bueno, tengo que seguir por acá, entonces, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Mati, y bueno, esto me va llevando hacia tu actualidad, ¿no? Hacia que es la comunicación, el marketing, la venta. ¿Cómo arribaste ahí? ¿Cómo arribé a eso? Bueno, a ver, hoy lo veo para atrás, viste, el famoso Connecting the Dots de Steve Jobs, que dice que uno, Siempre conecta, vigente, ¿eh? uno conecta en general los puntos hacia atrás. Pero definitivamente yo quería trabajar en algo que tuviera tecnología y comunicación, las dos cosas, ¿no? O sea, yo lo tenía claro eso. No sabía muy bien qué, no tenía muy bien claro qué. Y lo primero que hice en este camino, primero fue convocar a alguien, en este caso es mi socio, Fer, que lo conocí a través de un amigo en común. ¿Socio actual? Digamos? Socio actual. Y ¿Sabía que iba a ser tu socio en ese momento? Y cuando lo convoqué le dije, che, ¿estás para hacer algo? ¿Tenés ganas de hacer algo? Era muy bueno con personas. Él, cuando lo conocí, o sea, gestionaba un proyecto, era muy bueno con personas, era muy bueno convocando, un buen líder. Y dije, che, capaz tenemos que hacer algo juntos. Y me acuerdo que le propuse hacer algo muy sencillo, que era hacer campañas de búsqueda en Google Ads para 2 clientes. Mira. Era así, ¿eh? No, ni agencia de marketing, ni performance, nada. Le dije, ¿estás para hacer esto? Por eso digo que haciendo para mí encontrás cosas. Porque Lo que era el SEM, ¿no? Lo que era el SEM. Lo que sigue siendo el SEM, porque la verdad es que son las empresas más grandes del mundo, son lo que son por algo. entre otras cosas, por su modelo de negocios dentro del mundo publicitario. Y ahí empezamos, 2020, pandemia, justo la pandemia. ¿En el 2020 empezaste? Sí, o sea, empezamos en 2019, fin de 2019, cuando ya la empresa ya estaba en un momento la quería vender y qué sé yo. Y ahí le digo, hagamos algo. Yo no sabía que me deparaba el futuro. Yo tenía una situación muy ventajosa, tenía 10 empleados, tenía ingresos que me permitían vivir, pagar todo lo que quería, qué sé yo, pero igualmente quería empezar de cero. O sea, quería empezar algo mío y algo que tuviera mi impronta. Y me acuerdo de decirle, arranquemos, y arrancamos. Ahí arrancamos. ¿La otra empresa ya se manejaba sola o estabas vos ahí poniendo el hombro? No, estaba yo a cargo. Definitivamente no era un manejo solo, pero obviamente que tenés una inercia que permite que funcione. Pero tienes que estar todos los días. Pero tienes que estar todos los días. Claro. No te daba ese changüín de poder ir armando un frilo aparte. A ver, lo fui haciendo una mientras que la otra, pero claramente el tiempo que no le dedicaba a esta, te dabas cuenta que no habían cosas que no funcionaban. Pero bueno, yo quería hacer otra cosa y le empecé a dedicar tiempo. Y después la pandemia vino como gran acelerador de ese proceso, porque la pandemia, para lo que es publicidad digital, Sí, la rompió. La rompió toda. En cursos se notó mucho. Los cursos explotaron. Todo e-learning, todo lo que es e-learning durante la pandemia y los años siguientes fue un rubro pero explotó. Eso es marca personal, ¿no? Pero la marca personal ya para mí venía siendo una cosa, ¿viste? Thing durante los años anteriores. Quizá después de la pandemia muchos creadores se animaron a crear y había más tiempo, había más oferta, porque había mucha más gente haciendo eso, porque había más tiempo, básicamente. Se lanzaron a hacer en un momento donde no podían hacer otra cosa. Pero para mí la marca personal era algo que ya se venía hablando previamente, quizás se popularizó después de la pandemia. Pero ese fue un gran acelerador de todo. Claro, de repente un montón de empresas nos llamaban para decir, che, necesito a alguien que me haga marketing de mi organización. Y bueno, y ahí fuimos encontrando, ahí empezamos a hacer de todo. Hacíamos redes sociales, social media, trabajé con artistas, trabajé con fundaciones, probé de todos los rubros que te puedas imaginar dentro del universo del marketing. Y finalmente terminamos arribando a la versión actual, que es performance. Hacemos básicamente marketing de performance. Para quien no sepa, marketing de performance, y ahí te dejo, para quien no sepa, marketing de performance es marketing de resultados. O sea, vos ir a buscar un resultado con una estrategia de marketing, ¿no?
Puede ser ventas, adquisición de leads, instalaciones de una app. Pueden ser diferentes esquemas, pero siempre ir buscando un resultado. ¿Y ese resultado cómo se te da? Yo, ponele, yo soy una empresa y no sé que necesito marketing. Me acerco a vos. ¿Cómo es esa primera reunión? Lo primero que hago es entender tu negocio y entender básicamente qué es lo que te duele y qué es lo que necesitas. Entonces trato de entender tu modelo de negocio, cómo ganas plata y qué es lo que estás buscando. Ahí trato de matchear dos cosas. Primero, saber si yo a tu modelo de negocio le puedo servir. Y segundo, si hacemos fit cultural, vamos a decirlo de alguna forma. O sea, si los dos estamos en la misma sintonía de la vida. Si sos una persona que tratás para la gente, si me hablas desde un pedestal, si me decís, no sé, hay cosas que yo no acepto y no doy el brazo a torcer ahí. Prefiero en esta etapa de mi vida trabajar con gente que me sume. Así que ahí no tengo historia, no me importa cuánto me pagues, no me importa. ¿Ahí qué le decís para decirle que no? No, simplemente soy muy elegante en el sentido de, che, no creo que pueda ayudarte. Pero no más que eso. O sea, trato de mantenerme sano alrededor de gente que me sume. Porque para mí eso es lo primero. Lo primero de mi laburo es lo primero, trabajar con gente que me sume de alguna forma. Cuando entiendo tu modelo de negocio y entiendo si estamos en la misma sintonía, ahí ya me pongo a pensar un poco en qué es lo que estás haciendo. En general trato de agarrar empresas que ya estén haciendo marketing. Si no están haciendo marketing, hoy no son mis clientes. ¿Por qué? Porque en general hacer marketing es como poner un auto a andar. Cuando agarras un auto a 30 km por hora, es más fácil que agarrar un auto a cero. Porque a cero gasta mucha energía, la primera, la segunda, hasta que vos encontrás el ritmo, entendés, invertís, te vuelve esa plata. Hay como todo un proceso inicial de mucha confianza a quien te lo está haciendo y de que la persona está mirando mucho lo que vos estás haciendo. Entonces, en general, ahí armé otro servicio para esa primera etapa, pero yo agarro empresas que ya están yendo a 50, 60 km por hora, que ya están invirtiendo en publicidad. Ese es mi tipo de cliente y con el que trabajo hoy. Y si están invirtiendo en publicidad y veo lo que están haciendo, veo si puedo hacer algo mejor de lo que tienen hoy corriendo. Y para ese otro cliente que está en cero y que quiere arrancar a 30, hoy hacemos más consultoría. Te dedico 2 horas por mes, donde charlamos de un montón de otras cosas, no solamente de publicidad. O sea, la publicidad es un motor, es una palanca muy importante, pero charlamos de tu marca, charlamos de tu negocio, cómo ganas plata, cuánta plata ganas o sea, cómo es la estructura de tu P&L, por ejemplo. Entonces, miramos un poco algo más completo, ¿no? Impresionante, Mati. Son dos de las cosas que hacemos. ¿Y cómo fue que se te dio por hacerlo de...? Bueno, contabas que en 2020, ¿no? Creo que fue. Agarraste tus 2 primeros trabajos de publicidad paga en Google Ads. Pero, ¿cómo llegaste a eso? ¿Cómo se dio ese momento? Eso fue 100% por gente que uno conoce. Y ahí se dio por amigos de amigos. La vida, ¿no? Por la vida. O sea, por los vínculos que te dicen que en general uno llega primero por ahí. Y la verdad es que en general es eso, es ir construyendo credibilidad, por así decirlo. Así fue amigos de amigos. Así fue como conociste esa empresa. Amigos de amigos, y conseguí 2, 3 clientes por amigos de amigos. Todo el primer momento fue apalancado por gente que confiaba en mí. Y en general son tus amigos, tu familia, quienes te recomiendan y te dicen, che, trabaja con este que te va a ir bien. Mati, ¿eso eran clientes que una vez que hiciste ese primer trabajo eran recurrentes o eran lanzamientos? Porque el lanzamiento es estrés a morir. Bueno, una de las decisiones de mi vida dentro del mundo profesional fue trabajar con recurrencia, siempre. O sea, trabajé en proyectos que son de one shot, por ejemplo, que son proyectos que empiezan y terminan, y para mí no hay ningún tipo de comparación contra los proyectos que son ongoing, que son permanentes, por así decirlo. Yeah. Lo mío es permanente. En general me uno a una empresa y la ayudo a conseguir sus objetivos y es un trabajo permanente, no es algo de un sprint, por así decirlo, ¿no? Los proyectos de sprint son malos en general comparativamente con los que son ongoing, permanentes, ¿no? O recurrentes, porque tenés mucho tiempo para vender
tenés un tiempo limitado para entregar el proyecto y cuando terminás tenés que salir a vender de vuelta. Bueno, no hay comparación contra un proyecto donde vendés y ese cliente se queda durante mucho tiempo. Así que no, digamos, fue una decisión también del tipo de servicio. Nosotros hacíamos páginas web, hacíamos desarrollos web, hacíamos, no sé... todo llave en mano, ¿no? Todo llave en mano y la verdad que nada, terminabas el proyecto y eran proyectos con muy poca rentabilidad comparativamente con los proyectos de publicidad, muy costosos de hacer, con muchísimo trabajo, una curva de trabajo que era como así y cuando empezaba a normalizarse terminaba el proyecto. Entonces, nada, finalmente como desactivamos ese tipo de proyectos. Pero sí, siempre recurrentes. Mati, y después de esos 2 trabajos de Google Ads, ¿cómo siguió tu universo de marketing? Porque ahora haces de todo, pero me imagino que en cada cosa que te fuiste metiendo era un mundo nuevo a conocer también, ¿no? Sí, la verdad que como te dije antes, fuimos haciendo y encontrando en el hacer. El flujo fue la marcha. El flujo fue la marcha, exactamente. Fuimos haciendo y encontrando qué nos daba satisfacción, qué nos daba más problemas que satisfacción. Lo que nos daba más problemas que satisfacción lo fuimos descartando. Fuimos diciendo, bueno, esto no, hasta que encontramos la síntesis de hoy, lo que es mi agencia, que es una agencia que trabaja en performance, en un servicio muy concreto, haciendo 2 cosas muy bien. Y ese es nuestro universo hoy. Seguramente siga cambiando porque el mercado va a cambiar y van a cambiar un montón de cosas. Están habiendo disrupciones desde el punto de vista de la tecnología, de inteligencia artificial. Muchas, ¿no? En cuanto encontremos la AGI, seguramente cambie muchísimo más todo. Pero creo que hoy está bastante bien claro la marca, que para mí es lo más importante, que es como una identidad cultural. Es quién sos, como organización, ¿no? Y desde ese punto de vista vamos a poder hacer cualquier cosa. O sea, es un paraguas. Digo, mi organización Clica, que es mi agencia, hoy es un paraguas para hacer cosas. Yo fantaseo mucho, sabiendo, teniendo mi formación inicial en sistemas, fantaseo mucho con hacer software. La realidad es que me encantaría hacer producto. Tengo ideas muy lindas sobre el mundo de producto dentro del universo de marketing, pero bueno, el tiempo irá acomodando también esas ganas. Mati, hoy por hoy tienes un montón de herramientas que te permiten esto que hablábamos antes del vibe coding, que te permiten hacer productos que no son quizás robustos, pero sí son entregables. Sí te permiten hacer tipo con un par de interacciones con el prompt, hacer deliverables cortos. Y eso, digo, ya tenés empresas que te permiten hacer el front muy fácil, tipo B0 o no sé. Lovable también, muy bueno. Impresionante, esa es una empresa impresionante. Entonces digo, bueno, a lo mejor ahí tenés una punta para integrar eso, porque es un servicio también que vos podrías dar dentro de tu empresa, ¿no? Sí, no, hoy estamos pensando más que nada, hoy estamos centrados en performance. Quizás el día de mañana, pero está bien lo que decís. O sea, hoy la accesibilidad a eso, de hecho, hace muy poquito volví a hacer cositas con este tipo de herramientas. Landing, ¿no? Por ejemplo. Hice, por ejemplo, algo que le sirve a cualquier emprendedor que tenga un e-commerce o que venda por internet, en definitiva, que es una calculadora para entender cuánto es tu retorno mínimo que tenés que tener en las campañas de publicidad para no perder plata. Que es algo que en general la gente no contempla como que es importante. En este rubro es muy común ver gente trabajando sin entender los números del negocio. ¿Sí? Para tratar de resumirte lo mejor. Te contrata una empresa y te dice, yo necesito que el retorno de mi publicidad sea de 5. O sea, vos invertís 100, facturas 500. ¿Sí? Ahora bien, yo me meto en los costos de esa empresa para entender cuánto gana, porque a mí no me importa cuánto retorna. Yo quiero que la empresa gane más plata, no que facture más.
Claro, que seguramente está muy pegado una cosa con la otra, ¿sí? Pero, termina ganando 150, iba a decir siempre. pero no estás, viste, como hay una, entonces nos metemos en la estructura de costos y esta calculadora te permite entender eso, te permite entender básicamente cuál es el mejor punto entre inversión y retorno posible. Y eso lo logré con una calculadora, lo hice en Lovable, con un par de prompts, básicamente. Le dije, che, esta es la fórmula que quiero que tengas, estas son las 4 sliders y bueno, nada, está subida. Pero sí, definitivamente ahí hay una oportunidad para poder probar productos. Hoy para mí es para probar cositas, para probar. Hoy para hacer un MVP, para hacer algo que... Pero sin duda los productos que tengo en mente o las cosas que se me ocurren en general son un poco más complejas y son más de conocimiento específico. Yo al estar como dueño de agencia veo muchos problemas que tengo y que tienen las agencias, que digo acá un producto digital que vaya en esta línea es una bomba. Así que ya seguramente algo empiece a indagar en los próximos años. Vamos, todavía. Mati, ¿cómo ves las tendencias que se vienen? ¿Tenés alguna forma de identificar el mercado está yendo hacia este lado? Más allá de Google Trends, ¿no? Que es una herramienta súper importante, pero ¿tenés alguna otra forma de censar eso? La verdad que no tengo mecanismos de censado. No es que digo, uso tal herramienta para entender la tendencia. Me guío en general por dos cosas. Mi olfato. Y además Twitter para mí condensa muy bien como el inconsciente colectivo. Sí. ¿No? Es la red más sin filtros que hay, digamos. Para mí vos lees Twitter y estás viendo el cerebro de la humanidad, vamos a decirlo, porque en realidad ves una porción, ¿no? Pero digo... La que tu algoritmo selecciona, digamos. Un cerebro general, un cerebro colectivo, ¿sí? Entonces, me guío en general por esas dos cosas, por mi conocimiento y mi consumo de contenido por un lado y por el otro lado en leer qué es lo que está pasando. Y ahí te digo que me interesa más los patrones culturales y de cambio humano que el tecnológico, es como más predecible. Es obvio que si hay una herramienta que te permite hacer algo nuevo y que, no sé, sale la AGI y te sale, vamos a decir un ejemplo, te sale $1.000 acceder a una AGI para poder hacer algún trabajo particular, bueno, es evidente que va a cambiar todo, ¿no? Porque obviamente tenés una superinteligencia que puede hacer el trabajo de 20 personas esa sola. Claramente eso va a cambiar mucho. Va camino, ¿no? Con el tema de las agencias. Sí, va camino. Yo creo que igualmente el trabajo humano, o sea, la sensibilidad humana para la creatividad es fundamental. Yo trabajo mucho con creatividad. Y la inteligencia artificial no es muy buena con creatividad. No es muy buena para encontrar... Porque la creatividad, ¿qué hace? Une dos cosas que a priori no se conocen. Eso es la creatividad. Hacer puentes entre cosas que vos dirías, uy, mirá qué loco, no sabía que se podía unir esto con esto. Y además la publicidad en particular lo que hace es dejar dos cables lo más cercano posible, pero que la persona los una. Sí. Esa es la buena publicidad, ¿no? Esa es la buena publicidad. Que la gente se siente inteligente. Sino que te da la potestad y la autonomía de que vos decidas. Exacto, y también... me encanta eso, te digo, porque me parece lo más genuino y amable con las personas. Es decir, no estaba bueno cuando te llevan hacia el arco y te empujan para que metas el gol. No, te da el lugar para que vos también sientas si vos querés eso o no. En la facultad teníamos una materia que era escritura y ahí aprendí muchos conceptos de cómo escribir, ¿no? ¿Copywriting es? Era escritura, no era copywriting, o sea, estaba orientado obviamente al copywriting. El copywriting lo que tiene es que en general es de corto, digamos, es en corto, escribir en corto, ¿sí? Ese sería el famoso copywriting. Pero lo que nosotros aprendíamos era escribir, recursos narrativos para escribir. Y había un concepto que me lo quedo hasta el día de hoy, que es no menospreciar al lector. ¿Viste? Uno a veces dice, no, le voy a dar todo masticado para que se entienda perfecto. No, a la gente le gusta sentirse inteligente. Vos tenés que hacer, en publicidad tenés que dejar los dos cables a 1 centímetro de distancia para que la gente los una. Y diga, wow, qué inteligente que soy. Estas dos cosas se unen de esta forma, ¿no? Eso es en general lo que hace la buena publicidad. Dijiste la facu, ¿qué estudiaste ahí, Mati? Bueno, estudié ingeniería en informática en primer lugar y después estudié publicidad. Claro, pues yo en informática no me cerraba que veas escritura. No, escritura no era en informática. Escritura de código, Total. Y lo que preguntabas antes de
de medio las tendencias y lo que viene. Bueno, por un lado tenés la parte de inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con procesamiento de información, pero por el otro lado me interesa también cómo cambian las personas, porque vos pensás que lo que nosotros hacemos, que es comunicación para gran masa de gente, tengo que entender qué los mueve, qué los motiva, qué los entusiasma, a qué le tienen miedo, cuáles son sus deseos, qué necesitan. Ahí me resulta un poco más incierto, porque aparte todos los años se mete nueva gente en el sistema que son mucho más chicos, o sea, gente de 18 años que se mete al sistema, que nacieron y tienen otras vivencias, nacieron con un teléfono en la mano. Ahí me genera todavía un poco más de incertidumbre respecto de, ¿viste? Cómo quedar vigente, ¿no? El hecho de cómo conocer a las nuevas generaciones. Así que te diría que eso es lo que más, como, no me preocupa, pero sí como quiero estar atento con eso. Mati, la media del user persona o la persona prototipo de tus clientes, ¿qué edad tiene? Entre 35 y 45 años. Tiene una empresa, en general de mínimo 15, 20 personas, más o menos ese tamaño. O sea, pymes. Pymes, en general son pymes. Sí, elegimos trabajar con pymes. Hasta ahora no nos metimos en el mundo corpo por decisión, completamente decisión. En general noto que pasa eso. Decisión pura. Siempre se trata de evitar la corpo. Los que laburan... A ver, cuando vendés a corpo, ganás una fortuna de plata. Ganás una fortuna de plata. Lo tengo clarísimo. Y para mí, en algún momento de la vida, quizás lo hagamos. No me niego a eso. Pero hemos trabajado también con algunas estructuras corpo. Y lo que me ha pasado es que el trabajo que hacemos no le importa mucho a nadie. Y tienes un montón de filtros también. Tenés un montón de filtros, tenés que jugar mucho al lobby, tenés que conocer al crack de marketing de esa organización y tenés que venderle a él y tenés que llevarlo a comer y tenés que tratar de endulzarle el oído y decirle que es el mejor haciendo lo que hace. Y hay mucha rosca, hay mucha política. Hay mucha política. Vos haces performance. Y a mí me gusta hacer otra cosa. A mí me gusta dedicarle el tiempo a otra cosa, las cosas que a mí me generan satisfacción. 3 doritos después me encontrás con el ejecutivo de Netflix, capaz charlando y diciéndole sos el mejor del planeta. Ojalá, ¿por qué no? Pero digo, en este momento... En este momento no. Y te digo algo, a la mayoría de las pymes que yo conozco y que tengo el privilegio de entrevistar, como es el caso tuyo también, te consideras una pyme, ¿no? Sí, definitivamente somos una pyme. Realmente a veces se sienten apabullados, lo que me dicen es que ellos se sienten como que del otro lado es como... Se sientan en una mesa donde vos ves a uno que está acá arriba y el otro que está acá, y eso no es una mesa, es otra cosa, pero mesa no es. Entonces decir que te pagan en no sé a cuántos días, que tenés que mandarle formalmente esto, y decir, no, pero yo no hago eso, yo te quiero ayudar en tu problema, no generar un montón de otras cosas más. Bueno, eso tiene burocracia que hace que todo vaya más lento, ¿viste? Hemos trabajado con varias estructuras que era como, bueno, tenían, no sé, trabajamos con un laboratorio que tenía como directores de marca por cada una de las marcas que tiene el laboratorio. Y realmente fue las experiencias más frustrantes de mi vida. Porque lo que querían esas personas, que eran los como directivos de estas marcas, querían quedar bien con sus jefes. Era lo único que querían. No que el producto les importaba que el producto se mostrara bien, no les importaba nada más que queden inteligentes con sus jefes. Está perfecto. No juzgo eso. No, seguro. Eso es la regla de ellos. Son las reglas de ellos. No las tuyas. No quería jugar ese juego. Me tengo que poner a jugar de otra forma. ¿Sí? Porque además tampoco... El problema es que si vos jugás ese juego, y corregime, Mati, porque creo que en esto vos sos el experto, ¿no? Tampoco te implica que vayas a ganarlo. No. O sea, vos por encima te rebajás a hacer algo que no querés por una potencial promesa que calculo que tampoco se cumple siempre. En el mundo corpo hay mucho trabajo falso. Trabajo que parece trabajo, pero no es trabajo. O sea, no estás cambiando nada, ¿sí? Pero son planillas, formularios, cosas que van y que vienen, que parecen trabajo porque vos ves a alguien de afuera y está con una computadora haciéndolo, pero en realidad no es trabajo eso. Claro. Y eso pasa mucho en el mundo corpo. Mirá, conozco un poco el mundo consultorías. ¿Sí? Consultoría de las Big Five, ¿sí? de las consultoras más grandes del mundo.
Y me contaban que muchas veces te contratan el dueño de un banco para que vos perdón, no el dueño del banco, te contrata el gerente general de un banco para que la consultora le diga que lo que quiere hacer el gerente general está bien. Entonces, la consultora sabe perfectamente lo que tiene que responder, tiene que armar todo para responderle eso, porque ese tipo tiene que demostrarle al directorio que lo que está haciendo es lo correcto. O sea, estás buscando a alguien que lo consienta en el sí. Que te valide tu decisión que ya previamente tenías. Entonces, no importa si está bien o no, pero o sea, tiene que ser eso. Exactamente. Eso es un acting. Y eso pasa mucho en la TAM, con mundo corpo de la TAM. Capaz en otros países cambia un poco la cosa, pero en la TAM centralmente son este tipo de juegos. Entonces, bueno, nada, tenés que tener el estómago para poder hacer eso. Yo hoy, quiero cuidarme el alma, quiero cuidarme el espíritu. Por eso no estoy trabajando con otro tipo de organizaciones, que seguro hay gente muy valiosa en Corpo, no estoy diciendo que no. Seguro, pero bueno, son las reglas. Son las reglas, hoy estoy jugando otra juego. No es algo malo o bueno per se, es así como que no es el juego que vos estás jugando. Exacto. Sí, totalmente. Mati, y te hago unas consultas que quizás no tienen tanto que ver con marketing, pero sí son importantes. ¿Qué es la felicidad para vos? Hay una definición de Naval que me gusta mucho para la felicidad, que es que básicamente la felicidad es conseguir lo que vos querés de la vida. Quiere decir, si querés en algún punto, como lograr tu deseo. Para mí, creo que me identifica muy bien esa forma de ver la felicidad. Para mí la felicidad es, primero que la felicidad no es una cosa larga, un estadio, sino que para mí son momentos. ¿Sí? O sea, ya de por sí la felicidad no es una cosa que decís, bueno, de mis 40 a mis 60 fui feliz. No. Vos tuviste momentos de felicidad, momentos de tristeza, es una emoción más. Pero sobre todo tiene que ver con tu deseo, con ver cumplido tu deseo, ¿no? Y poder reconocerte en ese deseo. Creo que va por ahí, creo que va por encontrar lo que fuiste a buscar y reconocerlo, ¿no? Poder prestar atención a ese lugar, ¿no? Poder prestar atención a lo que te está pasando. Porque podés seguir enchufado y podés no darte cuenta que tenés todo lo que fuiste a buscar y que, sin embargo, hay algo que te hace no ser feliz, ¿no? No poder estar dándote cuenta de dónde estás. ¿Y la disciplina, Mati, es importante para eso? Yo creo que la disciplina es muy importante en la vida para todo lo que quieras conseguir. Es de alguna forma como el principio rector que te permite levantarte un horario, que te permite trabajar en un horario determinado, que te permite conseguir tus objetivos, que cuando ganas plata te permite ahorrar una parte para tu futuro. La disciplina es todo eso. La disciplina para mí es como ejercitar la fuerza mental para no priorizar tu corto plazo, para tratar de siempre tener foco en el corto, en el mediano y en el largo. Creo que la disciplina tiene que ver con eso, ¿no? Con visibilizarte en el futuro también. Por eso, cuando hablamos de disciplina, hablamos de alimentación, buena alimentación. Capaz es mucho más rico comer una hamburguesa que comer una milanesa de soja con ensalada. Ahora bien, si piensas en tu yo futuro, seguramente el yo futuro esté agradeciéndote que te alimentaste bien durante varios años antes que comiendo hamburguesas todos los días. Para mí tiene que ver con eso. Mati, ¿y la resiliencia? No creo que sea algo que se elige, creo que es más una característica de como sobrepasar los problemas que te ocurren. Como emprendedor eso lo debes vivir, ¿no? Sí, lo necesitas, o sea, necesitas que un mal día no te rompa. Creo que la resiliencia es eso, es la capacidad que tenés para que un mal día o pasar un mal momento no te rompa y no te haga tirar todo. Como esa, creo que está relacionada con la disciplina, pero creo que es esa tosudez para decir
no me vas a vencer. Problema no me vas a vencer. Ese sería un poco la lógica. Pero sí, la resiliencia creo que es algo que no elegís, te pasa. ¿Viste? Lo vivís así. ¿Qué es el dinero para vos? El dinero es crédito social sobre el tiempo de otra gente. Qué espectacular, es la primera vez que escucho una definición así, maravilloso. Es decir, yo cuando lo que busco, mi deseo es riqueza. Riqueza pensada desde el punto de vista de cosas que generen dinero. ¿Sí? Sé que el dinero es la forma de transferir riqueza que tenemos, pero yo busco riqueza. Busco assets, tener propiedades, acciones, bonos, cualquier cosa que genere valor. Mi empresa, desde ya, obviamente, ¿no? Y la plata es la forma que tenemos de transferir esa riqueza entre las personas y las entidades, básicamente. En el fondo, eso es como posibilidad de comprarle tiempo a otra gente. Nos sentamos acá y pedimos un café y es el tiempo que alguien le dedicó para generar ese café, pero también es el tiempo que alguien le dedicó para cosechar ese café. Sí. O sea, es todo el tiempo de esa cadena para que yo tenga el café acá y estábamos sentados mientras que me traían el café. Creo que tiene que ver con eso. El dinero es básicamente la forma que tenemos de transferir riqueza, pero lo que realmente para mí vale la pena es construir riqueza. Si una persona te preguntara cómo hace para construir riqueza, ¿qué le dirías? Bueno, primero tiene que tener una partecita de un negocio. Un negocio o una parte de un negocio. Eso es fundamental. Poner un chico de 18 años está en el colegio y dice, yo lo veo a Mati que está tirando así tweets de publicidad y de cosas que hace, que no sé, una empresa facturaba 5 millones y ahora factura 20 por lo que lo ayudó él. Y quiere ser como vos, profesionalmente hablando. ¿Qué pasos tendría que seguir? Está en el paso cero. Sí. Yo no le aconsejaría que quiera ser yo. No, primero, antes que nada. Me parece que tiene que encontrar su propia identidad y desarrollar esa identidad. Para mí debería seguir la curiosidad, debería seguir su curiosidad y su deseo. Tiene que hacer cosas y después en algún momento se tiene que animar a construir un negocio. Tarde o temprano va a tener que hacer eso si quiere estar en una posición distinta. Pero centralmente para mí es, volviendo a la pregunta de cómo construir riqueza, teniendo un negocio, teniendo assets que generen algún tipo de utilidad, ya sea una propiedad que te genere una renta, un bono, una acción, algo que te genere un tipo de ingreso y interés compuesto, dejando que eso componga, o sea, pensando en lo largo plazo, ¿no? Creo que tiene que ver con eso. Y ahorrando sobre todas las cosas, uno tiene que ahorrar e invertir ese dinero. Esa es la forma para mí de tener riqueza. Habías comentado eso de relacionarte, y me parece un concepto clave también para mí. Pero ¿cómo haces para relacionarte con gente con esos intereses? ¿Dónde los buscas? Pero no entendí. ¿Relacionarme con quién? Claro, habías comentado que relacionándote con la gente, hablando, vos hablabas de un concepto muy interesante que es hacer, ¿no? Es decir, que la búsqueda es dinámica, no es algo estático, sino como que vas a ir encontrando tu propósito en el momento que empieces a hacer, probablemente. Entonces mi pregunta es, ¿cómo te encontrás con esa gente que tiene intereses parecidos a los tuyos? ¿Cómo las buscas? Bueno, sin duda una gran usina de gente son mis redes. O sea, la gente que se acerca, la gente que de alguna forma se contacta conmigo o que a mí me gusta lo que hacen y yo me contacto con ellos. Pero las redes son una gran ventana y creo que ese es un lugar que mucha gente que laburó en mi agencia desde clientes hasta equipo vienen de mis redes.
Así que creo que las ¿Twitter principalmente o...? Twitter, Instagram, indistintamente. O sea, de cualquier lugar donde alguien vea cómo pensás y qué es lo que haces. Entonces, un primer lugar es ese. Y después, los propios entornos sociales que uno tiene, ¿no? Tu vecino, tu primo, tu amigo, el amigo de tu primo, el amigo de tu amigo. En ese lugar también hay gente muy interesante, porque en general la familia, si querés, te segmenta también por muchas veces valores, por muchas veces formas de ver la vida. No siempre es así, pero digo, a tu primo seguramente lo educaron bastante parecido a como te educaron a vos, por una cuestión de cercanía familiar. Entonces los amigos de tu primo en general son muy parecidos o tienen valores parecidos a los tuyos. Me parece que ahí también hay gente interesante. Yo creo que centralmente esos dos universos, ¿no? Como los vínculos propios de amistades y familia, y por el otro lado las redes. Esos son como los dos lugares. Hoy con mi equipo de recruiting vamos a LinkedIn y hacemos reach out a cualquier persona. O sea, hoy encontramos también gente muy valiosa por otros mecanismos. Pero en general los que más satisfacción me dieron y los que más duraderos fueron en general familia, amigos y redes. Los cercanos. Sí. Una maravilla. Mati, ¿próximos proyectos? Próximo proyecto. Bueno, quiero escribir un libro. Vamos, todavía. Muy bien, felicitaciones de él. Todavía es solamente un deseo, no es nada formal, pero quiero escribir un libro sobre trayecto profesional, forma de hacer las cosas, algunas cosas que hablamos hoy que tienen que ver más con aptitudes que uno tiene que tener o que tiene que desarrollar si uno quiere seguir determinado camino, otras que son habilidades más prácticas, ¿no? Como cómo hacer determinada cosa. Hay un librito que me encantó de una agencia, no recuerdo el nombre de la persona que lo escribió, es un chico que tiene una agencia en Estados Unidos, pero básicamente era un manual de cómo construir una agencia. Maravilloso. No sé si en esa misma línea, pero sí quiero compartir mucho de lo que aprendí en este último sprint de mi vida, los 30, de 30 a 35. Me gustaría contar un poco de todo lo que aprendí y de cosas que seguramente le puedan servir a otro. A veces un tweet queda corto, un podcast de 1 hora queda corto, y la verdad que el formato libro me encanta como para poder contar algo un poco más extenso, ¿no? Me parece que va por ahí. Así que un libro me encantaría. Retomar mi canal de YouTube también me encantaría. La verdad que estoy hoy con poco tiempo y estoy haciendo más contenido corto que contenido largo, pero me encantaría poder retomar YouTube. Y me gustaría meterme en software. Me gustaría hacer un producto de software. Para eso todavía veo que todavía falta un poco más, pero me encantaría poder hacer algo tipo producto, ¿no? O sea, yo vendo hoy servicio y me gustaría vender producto. Una maravilla, Mati. Mati, bueno, llegando ya al final de la entrevista, agradecerte antes que todo. Muchas gracias por la buena onda, por tu predisposición, también por las cosas que compartís, pues se nota que te gusta compartir y se nota que te gusta que al otro le vaya bien. Eso también es parte tuya, digo, es de tu identidad. Quería consultarte si tenías algún mensaje que quieras dejarle a la comunidad. Así como un último mensaje que le quieras regalar. Creo que el mejor mensaje que puedo dejar es que hagan cosas. Para mí hay información. Hacer cosas y dedicarle el tiempo, creer en algo y meterse a fondo con eso, para mí es el mejor mensaje que puedo dejar. Creo que todo después como que se va acomodando. Para mí va más por ahí. A veces uno se queda pensando, creo que no suma mucho. Te podés tomar un tiempo para pensar, tomate un tiempo para pensar, pero cuando no encontrás respuesta correcta, hace cosas. Así que creo que ese es el mejor mensaje que puedo dejar hoy. Gracias, Mati. Y te quería preguntar algo que no te pregunté, que es el vínculo con tu abuela, ¿cómo ves? ¿El vínculo con mi abuela? Sí. Bueno, hoy mi abuela ya está viejita, tiene 92 años, cumple 93 ahora el año que viene.
Y bueno, pobrecita, está en un geriátrico, ya lamentablemente no está muy lúcida, así que el vínculo que tengo es un vínculo súper de agarrarnos la mano y mirarnos a la cara, o sea, es un vínculo como más primitivo, vamos a decirlo de alguna forma, como tenés con un bebé, es parecido. La vida es tremenda, ¿eh? La de la vida, te hace un bebé, te vuelves una persona completamente funcional y después terminás siendo un bebé nuevamente. Pero bueno, nada, igual tuve un vínculo muy lindo con mi abuela cuando ella estaba lúcida y podía, obviamente, desenvolverse sola. Hoy ya necesita asistencia, lamentablemente. ¿Y en esa época fue una mentora para vos? No, ella no fue una mentora para mí, no porque creo que no era una persona muy estable emocionalmente. Claro. Entonces, no sé, yo veía esa inestabilidad, la percibía, no tan intelectualizada como hoy, pero sí decía como, bueno, ojo con lo que le contás porque se preocupa, ¿viste? Como que siempre fue así. Y como que no había, no recuerdo muchas piezas de sabiduría que me haya dejado, era más el amor el que nos conectaba, más las ganas de que yo esté bien, de que coma bien, de que me abrigue, eran esas las cosas que nos unían, no tanto como mensajes, ¿viste? No tanto me quedé pensando de lo que me dijo mi abuela. Desde la emoción fue, ¿no? Es más desde la emoción. ¿Y algún vínculo que quieras comentar? No. Las personas con las que tengo ese vínculo seguramente sepan que lo valoro. Pero no. Tengo muchos vínculos que quiero, muchos vínculos que quise, mucho. Pero creo que ya dije todo en privado con esos vínculos, así que lo mantengo ahí. Mati, gracias. A vos. Gente, nos vemos la próxima.